tocar un tema muy, pero muy importante. Busca dónde tomar notas, porque esto es un tema de ganancia o de pérdida. Así que aquí estamos solamente para ganar. Quiero que sepas cómo manejar tu reorden o recompra mensual. A esto nosotros le llamamos el autoenvío o el Smart Ship en inglés, para personas que se le olviden las cosas o que estén muy ocupados, para que el día que te toque tú lo hagas sin problemas. Están las dos opciones, que es manual y también digital, y hoy te voy a enseñar cómo puedes hacer tu reorden, cómo la puedes colocar en automático y también cuándo es que te toca tu reorden. Antes de enseñarte todo en el sistema, yo quiero que tú entiendas que el día que te toca tu reorden, tú lo puedes hacer antes o el mismo día como máximo. Pero ¿qué sucedería si logras no hacer tu recompra en el día que te toca? O cada 28 días, como máximo cada 30 días de tu última orden personal. Quiero que sepas que no vas a cobrar comisiones. La compañía te da una penalidad de una semana completa sin cobrar y no vas a poder participar de ninguna promoción. Lo peor de todo es que si tienes equipo, pierdes los puntos, no vas a poder avanzar de rango. Entonces, por eso te explico de que mejor es tener el conocimiento, ganar y siempre ganar. ¿En qué negocio del mundo tú puedes generar todos los ingresos que quieras y el mantenimiento mensual es de 1, de 2 o de 3 productos como tope, que es haciendo tu Club 120 para poder tener otros beneficios adicionales? ¿En qué negocio te dicen que vas a invertir de mantenimiento? Esto como máximo, aunque estés generando miles y miles de ingresos. Así que vamos ahora al panel para poderte explicar todo lo que necesitas para tener una reorden a tiempo. Y pues ya sabes que aquí en el sistema vas a poder cambiarle el idioma como prefieras. Vamos a ponerlo en español. A veces el sistema te saca, pero vamos a volver a loguearnos. Generalmente tú vas a ingresar a tu portal, ¿verdad? Normal. Y lo que primero te sugiero es que vayas aquí. Es de la forma más sencilla. Tú vas al perfil, y donde dice órdenes, va a salir tu última orden. Si dice 40 BP, es tu última orden o como volumen personal que tú vas a estar calificado en el sistema. Es decir, que a esta cuenta le toca el día 19 porque su última reorden fue el 19 de diciembre. Como tope o máximo a esta persona le tocaría el 19 de este mes. Entonces, ya que estás seguro de que sabes cuál fue la fecha, ahí sale el número de orden, sale el volumen, que es de 40. No es tu última orden simplemente, sino tu última orden con 40 puntos mínimo y como máximo cualquier volumen. Si supera los 40, todo está bien. Cuando estás haciendo orden por tu back office, tú puedes utilizar puntos, tarjetas, pero quiero explicarte que tu orden personal no tiene nada que ver con tus órdenes de clientes. Entonces, tus clientes te van a pagar comisiones. Tu recompra es tu orden de mantenimiento. Cuando le das a tienda, te sale en la tienda vieja, y cuando te da a New Shop, es la tienda nueva. Entonces, como estamos en nueva temporada, vamos a dar New Shop o nueva tienda, en donde aquí te va a salir el portal nuevo. Yo lo voy a enseñar los dos para que usted pueda tener una idea. Y aquí tú cambias el idioma, pones el país donde te encuentras
y dependiendo del país en donde tú te encuentres van a salir los productos disponibles. Estados Unidos y Latinoamérica no tienen los mismos productos. Entonces, por ejemplo, si tú quieres ordenar un Yasso Tea, ¿verdad? Tú sigues comprando, quieres añadir también aquí un Nutraverse y quieres añadir un Fruit Punch. Estoy ordenando para los Estados Unidos. Entonces, le das a ver el carrito para irte a pagar. Cuando estás aquí, esto es como si fuera una orden normal. Tú automáticamente en esta opción, si tú no tienes autoenvío, tú puedes elegir que estos 3 productos te lleguen todos los meses en esta fecha que vas a programar. Si lo vas a hacer en automático, tú pones autoenvío, en donde tú vas a programar una tarjeta, que esa tarjeta siempre tiene que tener fondo. Pero si tú lo vas a hacer manual, tienes que ser una persona muy organizada, que estés acostumbrado a las agendas, que tengas alarmas para que no se te pase el día. Así que nosotros siempre sugerimos a que todo el mundo tenga su autoenvío, porque somos humanos y a cualquiera se nos puede pasar. Entonces yo lo voy a programar como un autoenvío todo, ¿verdad? Programé este para el autoenvío, este para el autoenvío y este para el autoenvío. Hay personas que me dicen, y lo puedo modificar, porque si no quiero el té Fruit Punch y lo que quiero es una NRG, pues claro que lo puedes modificar antes de que llegue la fecha de tu orden. Entonces aquí tú agregaste tu Smart Ship de esos 3 productos, pero también tú vas a hacer tu reorden. Entonces tú le das a siguiente, el siguiente calendario. Aquí tú vas a aplicar la fecha de tu próxima orden, porque recuerda que estamos haciendo 2 cosas juntas. Estamos poniendo el Smart Ship, que es el autoenvío, pero también estamos pidiendo 3 productos porque a esta persona le toca este mes. El autoenvío no se pone para el mismo mes, sino para el próximo mes o días muy después, al final del mes que estás, no el mismo día. Aquí tú pones que esta persona en febrero, el día 18, lo voy a poner un día antes. A mí siempre me gusta estar muy atenta. Todos los 18 a esta persona le va a llegar antes del 18 un correo que le va a decir que se está acercando su día para hacer su orden, avisándole como recordatorio de que tenga dinero en su cuenta, de que esté atento por si pasa cualquier cosa. Ya el Smart Ship se puso, más aquí están los que vamos a pasar y están aquí por si tú quieres agregar otra cosa en autoenvío. Entonces le damos hasta el final de la página y le damos a seguir comprando normal, porque ya elegimos todo lo del autoenvío. Aquí tú pones los datos de quién va a estar enviándosele la orden, y pues por ejemplo, si es mi caso, ¿verdad? Yo voy a poner mi dirección. Bueno, aquí no me va a salir porque estoy en República Dominicana, pero yo voy a elegir una dirección de estas que salen aquí en Estados Unidos. Vamos a ver, elijo esta, por ejemplo. Bien, la ciudad de United States, por eso no puedo poner la de República Dominicana. Le voy a poner New York City, el estado de New York. Vamos a ver aquí, y pues aquí voy a poner el código postal. Puede ser ese, puede ser cualquiera. Estoy haciendo un ejemplo. Entonces tú le das a guardar. La dirección te dice, bueno, esto no es un código de código postal, pero aquí estoy poniendo otro. Mientras tú lo pongas mal, no te verifica, pero ahí está el sistema verificando. Si te verificó todo, tú le das a guardar. Esto no lo pueden tocar, porque si dice USA es porque es con envío. Si dice UPS, Ground o lo que sea, es para que ustedes vayan a retirarlo en un almacén de UPS. Entonces, si tú le das a guardar la dirección, aquí te va a pedir el correo y todo. Entonces aquí, bueno, me devolvió.
pero es bueno que todo esto pase, porque si a usted le pasa, usted tiene que saber hacia dónde ir. Volvemos y colocamos la fecha del autoenvío, que sería para el próximo mes. Ustedes ven que hoy estamos a 15, pero no me deja coger el mismo día. Sí puedo ponerlo el día 19, pero como lo voy a hacer manual, voy a poner febrero 18. Ahí están todos. Volvemos y hacemos el procedimiento. Esto es por la dirección. Seguimos, ponemos entonces, voy a poner una dirección en Florida. Vamos a ver. Vamos a poner cualquier dirección en Florida, que generalmente los de República Dominicana y todo lo demás ordenan por Florida. Tú llenas el requisito, ¿verdad? Pones el estado, aquí está toda la información, le damos a guardar. Aquí entonces viene el correo. Ponemos el correo correcto, porque ahí es donde va a llegar todo. Y luego vas a poner el número telefónico. Aquí llegan los mensajes del seguimiento de la orden. Un número de Estados Unidos, voy a poner cualquiera. Aquí te va a pedir todas las informaciones de la tarjeta. Estas tarjetas están programadas en este sistema, pero si tú no tienes, te va a salir esta opción de agregar pago. Tú tienes que poner el nombre de la tarjeta, número de la tarjeta, fecha de expiración, mes de expiración, el código de atrás de la tarjeta, le das a guardar, pero también puedes pagar con PayPal también o con tus puntos. Entonces, por un ejemplo, esta tarjeta le damos a agregar aquí a confirmación con esta tarjeta, y pues nada más y nada menos tú tienes que verificar que todo lo que se esté poniendo como dirección, que el uso del pago, todo esté correcto, recordando que la misma tarjeta que tú estás utilizando para esta orden es la que se va a poner como autoenvío. Le das a pagar, aquí están todos los detalles, aquí están los 3 órdenes, uno de cada uno, los precios y el Smart Ship, que son $174, pero esta orden con envío son $189.50. Le das a pagar orden y listo. Pero Giselle, si no me toca la reorden, y pues yo quiero ahora mismo programar mi autoenvío, ¿qué tengo que hacer, Giselle? Pues tú vas a tu portal, a tu tienda normal, no a la New Shop, sino que tú vas a tu portal normal, sales de ahí, y pues aquí está la opción de autoenvío. Es bien fácil, este tiene su autoenvío, pero tú le das a establecer un autoenvío. Tú agregas o seleccionas los productos, ¿verdad? Seleccionas el país, por ejemplo, esta cuenta es de República Dominicana, aquí está la fecha, que le toca el 16 de este mes. Aquí tú agregas los productos con 40 puntos, tú agregas un kit aquí, otro de 40, otro de 40, aquí es 120, aquí está toda la información, llenas todo esto. Y pues aquí está la tarjeta, aquí te salen las opciones de la tarjeta. Bueno, si no quiero con este, pues que con esta. Entonces automáticamente tú le das a comprobar todo, establezca el autoenvío y listo. Entonces, ¿qué pasa? Aquí notamos que hay 2 autoenvíos. Tú específicamente puedes tener uno y no pasa nada. Aquí dice que ya esto es mañana y este dice en 4 días. Porque dependiendo de la fecha. Entonces, si tú quieres eliminar uno, pues tú lo cancelas, el que prefieras, y ya si le quieres cambiar o agregar algo más, tú le das a editar o cambiar la tarjeta o manejar cualquier otra información y tú lo haces manual. Pero ya cuando tú colocaste tu autoenvío, tú lo confirmas dándole aquí y aquí te dice cuándo va a ser y todo, ¿verdad? Entonces, en la tienda vieja,
tú vas a poder ver productos que no están en ofertas ni nada por el estilo. Eliges el país, eliges un kit o eliges varios productos. Tienes que asegurarte que no tengan 20 puntos. Si tiene 20 puntos, tienes que elegir 2, mínimo 40. Entonces este tiene 40. Recuerda que lo puedes hacer con 1, con 2 o con 3, pero yo siempre hago el ejemplo con lo mejor, que es el Club 120. Aquí tengo 3 productos. Estos precios son sin impuestos en República Dominicana. Pues le doy a proceder a pagar. ¿Quiero recoger mi pedido? Pues sí, no me cobran. ¿Dónde? ¿En Santo Domingo o en Santiago? En Santiago. Bueno, ya yo sé que esta orden yo la voy a retirar por Santiago. Si quiero pagar con PayPal, tarjeta de crédito, y si tiene puntos te dice pagar con puntos. Entonces le damos aquí a pagar con esta tarjeta. Miren lo fácil que es. Y ya pues aquí, antes de darle a pagar, tú tienes que revisar con qué tarjeta se va a pagar. Todo. Y si aquí está para Santiago o Santo Domingo, para que no haya error, todo está bien, pues tú reconoces que son uno de cada uno, los precios, los productos, y le das a realizar el pedido y listo. ¿Cómo tú confirmas tu pedido? Tú dejas que pase un minuto, vas a órdenes, ¿verdad? Y aquí te va a salir tu última orden con el número y con toda la información, número de seguimiento, la factura, y pues ahí está, listísimo, todo lo que necesitabas saber. Con que se pagó esa orden, toda la información. Así que yo espero que esta información haya sido de muchísimo provecho para ti, para que cuides tu negocio, para que avances en lo grande y puedas mantener un negocio saludable. Bendiciones, amigos.